Visión, la frecuencia que te bendice. La Iglesia Bautista, Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la Avenida Western, en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Cuán Firme Cimiento. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 14 y 15. Agradecemos a Dios y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo el poder invertir en sus negocios, como lo han hecho nuestros patrocinadores, 14th Street Cleaners, con calidad y servicio profesional, ubicado en el 1345 al sur de la 51st Avenue en Cicero, Illinois, con teléfono 708-477-6437. Además, Flores Landscaping para todas sus necesidades de jardinería, sirviendo en el sur de la ciudad, mayormente los suburbios de Mokina, Frankfort, Joliet y Orland Park. Teléfono 708-465-0298. Submarine Pier, ubicado en el 4048 al sur de la Avenida Archer, con sus deliciosas comidas rápidas, su excelente atención y buen servicio, con teléfono 773-890-4733. Restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al west de la 51 Street, con sus exquisitos platillos y amable servicio, en donde le esperamos. Teléfono 773-434-5040. Juntamente con muchos otros hermanos en la fe, quienes generosamente invierten en la obra de predicar y enseñar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las ondas radiales. Qué placer servir con todos. Que Dios les bendiga. Amados hermanos, estimados radioescuchas, muy buenas tardes. Es un placer para su servidor Romel Guerrero saludarles nuevamente, esperando que haya tenido la bendición de asistir a su iglesia local, a adorar a nuestro Dios y a nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. El tema del día de hoy será la segunda parte de Una voz en el desierto. Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Les saluda su servidor, Alberto Juárez. Para nosotros es un privilegio y una gran bendición servir a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo a través de este ministerio. Le agradecemos a usted por su amable sintonía. Y si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a que nos visite. Le queremos recordar que somos la Iglesia Bautista Castillo Fuerte. Buenas tardes, querido Radio Escucha. Les saluda a su servidor, Alberto Juárez. Para nosotros es un privilegio y una gran bendición servir a nuestro Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de este ministerio. Le agradecemos por su amable sintonía. Y si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a que nos visite. Le queremos recordar que somos la Iglesia Bautista Castillo Fuerte, ubicado en el 4416 al sur de la Avenida Western, en Chicago, Illinois, con código postal 60609. Nuestro número de teléfono es el 773-376-8776. Nuestros horarios de servicio son domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, los miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
Muy buenas tardes. Una vez más, un placer estar en esta cabina, en esta hermosa emisora, y poder a través de este medio predicar la gloriosa palabra de nuestro Dios. Les saluda una vez más su servidor, el pastor Israel Rivera, juntamente con los hermanos que aquí colaboran para que esto sea posible. Y como mencionara nuestro hermano en la introducción del programa, hoy continuaremos con el tema de una voz en el desierto. Y nuestra lectura principal fue Isaías en el capítulo 40. Y lee así del versículo 3 al versículo 8. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Le ruego, por favor, si puede, acompáñeme a orar. Soberano Dios, amado Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Señor, el tiempo en esta tarde es limitado, mas, Señor, no confiamos, Señor, en otra cosa, sino en el poder de tu Santo Espíritu. Y, Señor, con todo temor y temblor nos acercamos, Señor, a esta cabina para exponer tu gloriosa palabra. Concédenos, oh Dios, la gracia de poder hacerlo lo mejor posible, Señor, y que tu nombre sea glorificado en la medida que tu pueblo, Señor, y aquellos que no te conocen, Señor, llegan al conocimiento de la verdad. Señor, no con fuerza ni con ejército, sino con tu Espíritu. Te pido, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Abordando nuestro tema, una voz en el desierto, hemos de recordar y enfatizar en la base fundamental o el preámbulo que sobre el cual Isaías tenía que desarrollar su predicación. Juan el Bautista, quien dijo que él era la voz en el desierto, también entendió con qué premisa él debería comenzar a dar su mensaje, que toda carne era como hierba y toda su gloria como flor del campo. Aunque las naciones, o mejor dicho, las ciudades, están en nuestros días llenas de templos, entre comillas, cristianos, la situación cada vez empeora, porque como antes, también ahora, muchas sinagogas había en la tierra de Israel y aún contaban con sinagogas en las naciones gentiles. Pero los templos se han llenado en nuestros días, desafortunadamente, de lisonjeros en los púlpitos, que dicen no tener su llamado a predicar contra el pecado. Digo yo, entonces, ¿a qué subimos al púlpito? Otros que no deben de hablar del infierno, pues entonces, ¿a qué vamos? Otros que no debemos ser juzgones o jueces, que hay que predicar con amor. Otros que el hombre en sí es bueno y nada más necesita una ayudita de Dios. Otros inventan cada excusa para evadir la realidad propia y de sus semejantes. Creo que todos los profetas, apóstoles y nuestro Señor Jesucristo hablaron palabras alentadoras a la gente. Creo que les mostraron el buen camino. Encontramos en la palabra de Dios que les hablaron de el amor de Dios, pero nunca partiendo de la bondad innata en el hombre o de lo grande que alguien podía llegar a ser. Jesús, los apóstoles y los profetas jamás desarrollaron su predicación partiendo del potencial que lleva cada ser humano por dentro, sino que ellos partían o aclaraban quién era en sí el hombre. De esa manera tenían un buen punto de partida, como todo predicador honesto debe de tenerlo. Y yo quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios allá en Lucas en el capítulo 3, que es en sí el personaje a quienes estamos haciendo referencia y a quien la Biblia hace referencia. Lucas capítulo 3 dice así, en el versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato,
y Herodes el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias de tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Versículo 7. Y decía a las multitudes, aquella voz en el desierto hablaba así, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nosotros, amado hermano, vemos entonces que la apertura fue clara, y además, no solamente clara, fue directa. Dice en el versículo allí que ellos esperaban que el bautismo les fuera suficiente para huir del juicio venidero. Y en el siguiente versículo les indica que cambien su conducta, que hagan cosas que den a conocer que son gente arrepentida, que dejen de confiar en frases mágicas dirigidas a hombres de Dios de la antigüedad, que dejen de confiar en ellos, porque ellos decían: a Abraham tenemos por padre. Y él les aclara: Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, les está diciendo: no sean egoístas, sean generosos. Vinieron también, dice el siguiente versículo, unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les explica: no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, no sean ladrones. En el versículo siguiente dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así que, amado hermano, él les aclara lo que tienen que cambiar en su vida. No les está diciendo que son gente buena y que todo lo que necesitan es una ayuda. Ellos necesitaban cambiar su conducta. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Así que en el versículo 16 y 17 él les aclara. Le dice: lo que yo hago no será suficiente, porque recordemos que él venía tan solamente a preparar el camino al Señor. Y en el texto está implicado que Jesús venía tras él. Aquel que venía tras Juan el Bautista era asunto más serio. Él dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Qué haría Jesús? Recogerá el trigo en su granero. ¿Y qué más haría? Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Está hablando de que el profeta que venía tras Juan el Bautista, si a nosotros nos parece fuerte las palabras de Juan el Bautista, generación de víboras, nos debe de sorprender que él anuncia que el profeta que venía tras él, nuestro Señor Jesucristo, vendría todavía más fuerte, con declaraciones más serias que las que Juan el Bautista venía. Él dice: recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahora, notemos nosotros, por favor, ¿podrá ser considerado un mensaje como este? ¿Podrá ser considerado un mensaje lleno de amor y esperanza? ¿Podrá ser considerado en nuestros días un mensaje así como evangelio o buenas nuevas? Pues de acuerdo a la Sagrada Escritura, dice la Biblia que sí. Dice el verso 18: con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Si lo que se predica es verdad,
y lo que se enseña es la palabra de Dios, no deja de ser buenas nuevas para salvación del hombre. Así que debemos nosotros recordar eso, que este era un mensaje de buenas nuevas. Ahora, ¿desde cuándo decir la verdad, especialmente la verdad divina, es pecado? ¿Desde cuándo aclarar la verdad de nuestros hechos para nuestro arrepentimiento equivale a ser juzgón o convertirse en juez? 2 veces. Quiero que veamos esto en la palabra de Dios, en Hechos, en el capítulo 2. Si usted tiene allí su Biblia y tiene acceso a ella. Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro está entonces declarando lo que ellos habían hecho. Verso 36 dice, vamos a leer desde, sí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Note por favor que 2 veces les ha llamado asesinos. Vosotros matasteis y crucificasteis. Y a propósito, habían crucificado al Hijo de Dios. Y el resultado de aquella clara predicación fue maravillosa. En el versículo dice que ellos, compungidos de corazón, se arrepintieron. Él les explica lo que tiene que hacer. Y les dice... Y dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, amado hermano, está implicado, amado oyente, que aquella gente o aquellos a quien en ese momento serían salvos, estarían saliendo no de un grupo de gente buena, sino de una generación perversa. El hombre necesita saber cuál es su estado original sin Cristo. El hombre necesita saber, nosotros necesitamos saber, que se nos aclare exactamente cuál es nuestra condición, para luego ser movidos y entender que necesitamos urgentemente la ayuda de Dios. De hecho, para predicar con libertad, no solamente tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo se dirige Dios a las gentes, sino que si alguien va a predicar con verdad, va a tener que tener juicio y capacidad de diferenciar entre lo malo y lo bueno. Y eso malo y bueno se manifiesta en la gente, en nosotros los humanos. Un predicador que no quiera ofender a nadie, sino complacer a todos, se va a tener que angustiar mucho. Va a vivir en aprietos, sin espacio para moverse, y terminará siendo un lisonjero, un mentiroso, un falso maestro, y tendrá obligadamente que quitarle a la palabra de Dios, que agregarle a ella, o tendrá que evadir muchos temas y pasajes, y luego se dedicará a leer anécdota tras anécdota, chiste tras chiste, halago tras halago, y leerá historietas religiosas en lugar de la bendita palabra de Dios. Cada honesto predicador verdadero automáticamente se constituye en juez, quien, habiendo leído y entendido el código de ley y de consejo, que es la palabra de Dios, ahora enseña, exhorta a la audiencia, y cada uno irá por su camino, haciendo como se le dijo, o ignorará voluntariamente lo que oyó. Pero si se marcha a la audiencia diciendo: qué bonito habla, además, qué ademanes tan precisos, qué oratoria, qué elegancia, pero no llegó la persona a entender su error personal, ¿de qué sirvió? ¿De qué valió? Mateo capítulo 5. Yo creo, amado hermano, porque en nuestros días se tiene a Jesús en algunos casos como un maestro, y se dice que Jesús no habló así. El resultado de esconder o no aclarar la condición del hombre
es exactamente lo que tenemos en nuestros días. Veamos a Jesús, oigamos sus palabras, una de las pocas. Dice en Mateo capítulo 5 y en el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Sabe? Para él poder hablar a la audiencia que lo está escuchando, él está juzgando entre lo que él quiere y la conducta de otra gente. Los gentiles y los publicanos obraban de esa manera. Y cada predicador se constituye automáticamente en un juez. De otra manera, ¿para qué predicar? Dice más adelante, en el capítulo 6, verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¡Uy, qué fuerte! ¿Jesús estará juzgando a los demás por lo que hacen? Claro que sí. Claro que tiene que presentar lo bueno y lo malo para que la gente escoja qué quiere hacer, cómo quiere vivir. Dice, para ser alabados por los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas. O sea, el Señor, amado hermano, no está necesariamente yendo en contra de los que oran, sino de los que oran incorrectamente, y le está enseñando a su gente a que ore apropiadamente. Todos nosotros, hermano, debemos de saber cuál es el punto de partida desde el cual debemos de predicar. Nosotros leemos algo más todavía. Cristo el Señor, en el proceso de enseñar a los oyentes, tuvo que juzgar públicamente a los que hacían lo contrario. ¿Acaso le faltó amor? Romanos capítulo 3, la carta magna en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Imagínese usted si nosotros llegamos a entender que esa es la condición de todo ser humano, y de esa manera nos paramos a predicar a las masas. ¿Qué cambio habría? Pero la situación es que en nuestros días se llenan los púlpitos y los medios de comunicación de lisonjeros que le hacen pensar a la gente que en sí ya son grandes, que tienen un gran potencial para desarrollar y que todo lo que necesitan es una pequeña ayudita. No, amado hermano, vos que clama en el desierto, hay una necesidad de hablar la verdad desde el punto de vista de Dios. ¿Será este un mensaje evangélico lo que acabamos de nosotros leer? Dice Romanos 3 y versículo 4, de ninguna manera, versículo 3, perdón, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad es que si alguien no se convierte al evangelio, si alguien piensa que es hijo de Dios, si alguien se llama hijo de Dios, pero nunca ha reconocido su verdadera condición, si no se ha arrepentido, porque si alguien no conoce que está en peligro de ir al infierno, ¿de qué se va a arrepentir? Si alguien piensa que es bueno, que no es tan malo, ¿de qué ha de pedir perdón? Así que, si alguien no ha reconocido su verdadera condición, y no se ha arrepentido, no ha pedido el perdón divino, pues no es hijo de Dios. Nosotros los hombres no podemos declarar a nadie hijo de Dios. La persona tiene que llegar, entendiendo como aquel publicano, llegar a la presencia de Dios y decir, Señor,
sé propicio a mí, pecador. Jesús no vino a buscar justos. Él vino a buscar a pecadores para perdonarlos. Él no vino a buscar sanos. Él vino a buscar enfermos para sanarlos. Pero ¿qué si hoy se le dice a la gente que no hay tal cosa como pecado y que no hay tal cosa como que necesitan arrepentirse? Entonces no podrán ser hijos de Dios. Si nuestra predicación tiene como punto de partida la bondad humana, lo grande del hombre o el potencial que cada uno lleva en sí, y si el hombre es bueno en sí, ¿para qué predicar? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice: por esto Dios les envía, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad está llena de amor. No importa qué tanto duela, conviértase a Jesucristo, recíbalo en este día y sea salvo por el amor de la verdad. Que Dios le bendiga. Querido Radio Escucha, si desea saber más acerca de nosotros, le invitamos que nos visite en el 4416 al sur de la avenida Western en Chicago, Illinois, o nos puede llamar al teléfono 773-376-8776, o puede visitar también nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Somos Iglesia Bautista Castillo Fuerte. Que Dios le bendiga. El tema de nuestro siguiente programa será En ausencia de la voz en el desierto. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición.